Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, después de como 2 semanas medio exóticas porque estábamos trabajando pero no nos habíamos visto, vamos a comenzar. Leí la presentación de ustedes, entonces en general, ¿no? Ya sé más o menos quiénes son y sobre todo los he estado leyendo y con los videos pues ahora además los he estado viendo. Eh, ya vieron, ¿no? 25 ahora hay conectados y creo que somos como 30 y tantos en lista. No nos daría tiempo pues de exponer, por ejemplo, todos en una hora. Además, una hora de la clase, una hora a la semana, pues tampoco es mucho tiempo, ¿no? Entonces, este formato de los videos lo estaremos utilizando recurrentemente, sobre todo porque así ustedes también participan, ¿no? Y se hacen menos cansada en la clase. Bueno. Vamos a ver. Vamos a hacer una recapitulación de qué son los organismos internacionales y algunas características. Leyeron ustedes un texto muy clásico, y digo muy clásico porque es muy recurrente, ¿no? En los estudios en relaciones internacionales, leer este texto de Manuel Díez de Velasco. ¿Qué les pareció el texto? ¿Se les hizo complicado, más o menos? ¿Siguen ahí? ¿No lo leyeron? ¿Quién sabe? Sí, profe, en lo particular, pues, es un poco fácil de entender, aunque es nada más que menciona muchas organizaciones, pero yo lo considero que es una buena introducción para conocer a las organizaciones internacionales y sus antecedentes y los tipos de los cuales existen. Bien, Antonio, gracias. A ver, hay que decir una cosa. Don Manuel Díez de Velasco, creo que ya murió Don Manuel. Em, es un... Tienen... Ellos usan el pomposo nombre de... Es un IUS internacionalista. O sea, básicamente es un experto en derecho internacional. Entonces, con esa óptica es con la que escribe su texto, por supuesto. Esto le da algunas características especiales ¿no? A su libro. Que, por un lado, todo el tiempo está presente la lógica del derecho internacional, ¿no? Cuando explica las características, cuando habla de cómo son los organismos, América nos dice que a ella le pareció un texto interesante porque explica de manera clara y desde los inicios de cómo se formaban las organizaciones internacionales, la importancia que éstas han tenido desde su creación. Por eso mismo creo que es un texto bueno e importante para la materia. Sí, además hace fíjense que esa es normalmente la introducción que se da en un curso de organismos. Empieza con eso, no solo con la vertiente jurídica, que digamos la que hace Díaz de Velasco, sino también esta perspectiva histórica. Finalmente, los organismos, como muchas otras cosas, ¿no? En el sistema internacional,
son, son propios del desarrollo histórico de cada momento. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente responden a situaciones que suceden en determinado momento, ¿no? Yo creo, ¿no? Que es una perspectiva, a ver, que es muy interesante, ¿eh? O sea, conste que no me niego a la perspectiva histórica. Em, digo, eh, tengo tengo un libro publicado sobre los orígenes de la política exterior multilateral de México, ¿no? Con los orígenes de los organismos internacionales como los conocemos, o incluso ni siquiera los organismos, el sistema multilateral. Em, Vamos a hablar de esto hacia el final del curso, ¿no? Cuando hablamos de política exterior de México y organismos. Em, Porque los organismos son, pareciera hay todo un desarrollo histórico, ¿no? Hay una idea, digo, o sea, sin hacer el recuento, porque es que el recuento nos podría, yo digo que podemos hacer un curso solo de historia de los organismos, pero no es, tenemos muy poco tiempo y la verdad es que me parece muy, personalmente me parece que es muy poco, ¿no? Les decía a sus compañeros con los que había tenido yo clase presencial que, como ustedes, yo también estudié Relaciones Internacionales y mi curso de Relaciones Internacionales fueron como 50 y tantas horas clase en un solo semestre y apenas, ¿no? Decía mi profesora que eso apenas alcanzaba para ver todo lo que hay que ver. Acá tenemos 15 horas, ¿no? Bueno, y eso ya no, con esta, ya solo, o sea, si descuentan esta clase, ya solo nos quedan 12 horas clase para ver esto. Es muy poquito tiempo. Entonces, pues hay que abreviar cosas, ¿no? Es una pena tener que abreviar el asunto histórico, pero lo leyeron eh, con Díez de Velasco. Pero hay una cosa que dice Díez de Velasco que me parece muy relevante. Y el programa de la materia, al menos, ¿no? Dice que esa debería ser la óptica, ¿no? Yo tengo mis dudas porque es mucho más que esto, pero bueno. Ustedes lo dijeron, ¿no? En, en sus ensayos que básicamente los organismos internacionales surgían por eh, con la idea de la cooperación detrás de ellos. Eh, pero a ustedes, ¿a qué les suena? ¿Qué es cooperación para ustedes? A ver, de lo que leyeron. Pues que dos partes o dos o más partes pongan ahora sí que de su parte en alguna cuestión, ¿no? O sea, que vean por el interés mutuo, tanto de la otra parte como de la mía, de las otras partes que estén Eh, integradas en ese asunto, que sea un interés mutuo, ¿no? O sea, que si yo voy a ceder en ciertas cosas para darle solución a un problema o a un tema de interés, ¿sí? Que nos favorezca, entonces las otras partes, pues por lo tanto, deberían o deben de hacer lo mismo para llegar a un punto de mejor intermedio, o si no intermedio, pero sí favorable para todos. Bien. Se hacen ¿Andrea? acuerdos, ¿no? En los que se hacen acuerdos en los que siempre se tenga que llegar a que todos los miembros internacionales tengan un beneficio, ¿no? Exacto, pero creo que ustedes dos han dicho dos ideas centrales, ¿no? La idea de que tengamos un interés común, o al menos tengamos beneficios comunes. Fíjense, tenemos aquí un problema de semántica, o sea, de qué entendemos por las cosas. En inglés, ustedes saben, ¿no? Esta es una disciplina que básicamente se creó en el mundo anglosajón y muchos de los conceptos que tenemos provienen de la lógica esta, ¿no? O sea, de lo que en inglés se entienden las cosas. En inglés tiene mucho sentido hablar que los organismos internacionales tienen que ver con la cooperación, porque en inglés la cooperation es eso que ustedes dijeron. Básicamente, lo que en español significa la colaboración, o sea, colaboramos para hacer cosas, ¿no? Que es lo que ustedes tal cual dijeron, ¿no? Encontramos que hay, tenemos,
una serie de intereses comunes, ¿no? De los cuales vamos a tener beneficios, o al menos, si no beneficios, al menos vamos a reducir los perjuicios, ¿no? O sea, lo opuesto. Eso en español es colaboración. ¿No? Colaboramos para alcanzar nuestras metas comunes. Lo que pasa es que en español la palabra cooperación, específicamente para las relaciones, tiene que ver, internacionales por supuesto, tiene que ver con que una de las partes involucradas en la cooperación, ¿no? Ofrezca una serie de elementos, ya sea financieros, materiales o en recursos humanos, que es una palabra espantosa decir recursos humanos, pero bueno, se entiende al menos lo que quiero decir, eh, para que otro se beneficie, ¿no? O sea, en español la cooperación tiende a ser una beca, que un país le haga un préstamo a otro, que le envíe unos técnicos para resolver un problema. Eso es en español cooperación. Y eso hace muy limitado el concepto. En español el concepto de cooperación es mucho más limitado que en inglés, ¿no? En español el equivalente sería colaboración. Porque si reducimos los organismos internacionales a solo cooperación, luego acaba una perspectiva muy, pues digamos, muy simplona de que no solo qué son, sino hasta para qué son los organismos, ¿no? Están aquí para resolverme problemas, como si, ¿no? Los estados, por ejemplo, fueran menos sujetos pasivos. Y créanme que esto que se los digo no solo con digamos, desde la perspectiva académica. En mis años de experiencia profesional, me tocó escuchar embajadores de países latinoamericanos decir cosas como esa, ¿no? No, bueno, pues para eso está la ONU, para resolver nuestros problemas. Y es una visión muy limitada, ¿no? Porque, pues en realidad, si no hay colaboración de los estados, pues la ONU no puede hacer gran cosa, ¿no? Y luego son las mismas personas que se quejan que eh, los organismos internacionales no sirven para nada, porque es que como no me resolvieron mi problema, entonces no sirven para nada, ¿no? Entonces, esa es justo la lógica que hay que evitar, pensar que están aquí para resolver los problemas de los demás. Alguna de ustedes, porque fueron no las chicas, eh, en su presentación en video que hicieron sobre cómo los organismos en mi vida cotidiana, decía una cosa, justo esto, ¿no? Se necesita de la participación activa de los estados eh, para que esto funcione, ¿no? Y tal cual, así. No se pueden tener los organismos sin que son una creación de los estados. Bueno, vamos a avanzar porque poco el tiempo, ¿no? Y mucho de qué hablar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué son los organismos internacionales. Bueno, van a notar una cosa, ¿no? Si quieren es un poco un vicio, y es, ya lo habrán visto, que nuestro punto de partida para hacer las explicaciones o para dar ejemplos va a ser el trabajo de las Naciones Unidas. Eso tiene una lógica muy peculiar, ¿no? Y la explicación para esto es nuestro organismo internacional más acabado en términos de su evolución histórica, su desarrollo, digamos, político-institucional en los últimos, ya son como 70 y tantos años, ¿no? Y en la amplitud de sus metas. De hecho, esta actividad de la exposición los puse a leer los propósitos y principios de la carta. Y leyeron los propósitos, o están leyendo los propósitos y principios para que vean cómo algo que escribieron en el año 45 hoy sigue siendo vigente. O sea, digo, la organización internacional más vieja es la Unión Postal Universal, fundada en 1863, si no me equivoco. O sea, es una cosa que tiene, pues va a cumplir 200 años, ¿no? En este siglo. Pero
híjole, ¿no? Yo sé, todavía hay correo en el mundo, pero aún así tiene una perspectiva mucho más limitada, ¿no? Y en cambio la ONU, que es más joven, ¿no? Unos 70 y... Este año debe de cumplir unos 76 años, pues tiene otra perspectiva, ¿no? Bueno, esto casi todos ustedes, lo citaron tal cual en sus textos, ¿no? Está bien, quédensela porque es la definición, valga la expresión de examen, ¿no? ¿Qué son los organismos internacionales? Bueno, son asociaciones voluntarias de estados establecidas por acuerdo internacional, dotados de órganos permanentes propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente de la de sus miembros. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, los organismos serían entonces una... esto inicial, ¿no? Tenemos asociaciones donde los estados voluntariamente deciden reunirse para hacer un algo, ¿no? Por eso el asunto de que los estados tienen que ser activos si quieren que los organismos resuelvan cosas. Si no quieren que resuelvan cosas, no son activos y ya, y ha pasado un montón de veces. Los abandonan un poco a la buena de Dios y ahí quedan. Vamos a ver que esto es ahora problemático porque ahora tenemos como todo revuelto esta idea de que son los organismos y que sí y que no. Bueno, cuando decimos que se establecen por un acuerdo internacional, básicamente estamos hablando, bueno, o sea, la manera, el enfoque tradicional dice que esos son tratados, ¿no? Los tratados internacionales, ya lo debieron haber visto, ¿no? Son una serie de instrumentos jurídicos, ¿no? Que tienen, pues, una serie de condiciones muy peculiares, ¿no? Son obligatorios en su cumplimiento, en tanto los estados parte están dispuestos a hacerlos obligatorios. Cuando no, pues pues es un problema. Porque por mucho que se firmen tratados, ¿no? Si los estados no están dispuestos a cumplirlos, pues no hay tratado que se cumpla. Hay un principio, de hecho, del derecho internacional que rige los tratados, ¿no? El principio de pacta sunt servanda, o sea, los tratados son para cumplirse, o los tratados obligan a las partes por el interés que tienen las partes en que se cumplan, ¿no? El punto es que hay estados que luego se les olvida el interés que tienen en que tal o cual cosa suceda y por eso luego se hace un desgarriate. Lo de órganos permanentes, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Y bueno, y aquí está lo que ustedes decían, ¿no? Encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente de la de sus miembros. Bueno, intereses colectivos. ¿Qué entienden por intereses colectivos? A ver. El interés de uno o varios participantes, ¿no? Sobre algún tema. Ok, bien. Un tema que compete a más de una organización. A ver, esa es una... A ver, esas pueden ser dos perspectivas. A ver, ¿qué más se les ocurre? Si no, ahora vamos a trabajar con esto. Fíjense. O sea, me gustó la perspectiva de ambos porque nos permite ir definiendo qué sí y qué no es, ¿no? También pueden ser más, o sea, tener más de un solo interés. Claro, por supuesto, grupo, ¿no? Puede ser más de un interés. Sí, no, de hecho, y luego aquí alguien ya nos escribió en el chat, dice América que un tema que varios países consideran importante y relevante para tener relación y cooperación. Bueno, a ver, vamos al punto. Hay una diferencia entre, digamos, temas e intereses, ¿no? Y es muy necesario identificarla, porque si no, entonces,
uno se hace bolas. Cuando hablamos de, o sea, temas nos queda muy claro qué es, ¿no? Una serie de asuntos que necesitan revisarse de alguna manera, ¿no? Sea en la agenda internacional o en la agenda nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad, pues es una cosa que se entiende muy fácil, ¿no? Porque es un tema de la agenda internacional y hasta de la agenda nacional, ¿no? La pobreza, pues es un tema de la agenda internacional o de la agenda nacional, eso no hay ningún problema, ¿no? En comprenderse. Hay temas comunes entre los países, pues claro, ¿no? Estos que he dicho pues son ejemplos de temas comunes. Ahora, esos no son intereses y ese es ahí donde hay que hacer la distinción. Porque los intereses son estos... son esa aspiración que tiene cada uno de los actores. En el plano nacional pues pueden ser organismos o personas. Y en el plano internacional, estados, entre otras cosas. ¿No? Sobre cómo debe resolverse o cómo debe atenderse un determinado asunto o tema. O sea, es decir, que la pobreza sea un asunto común a todos los países, eso no hace que tengamos todos intereses comunes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, sin ser tan extremos, Canadá y México tengan los mismos intereses en el tema de la pobreza? No. O sea, claro, porque la perspectiva de la pobreza es diferente en cada país. Claro, o sea, tenemos pobreza ambos, no sé, eso no se puede negar. Pero no, lo dijiste muy bien, ¿no? La pobreza son cosas distintas en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los intereses tenderán a ser, digamos, un reflejo de lo que en cada uno de los países se aborda como o en la que cada uno de los países presenta sus respuestas a estos temas comunes. Entonces, ¿ustedes creen que sea fácil que se establezcan intereses comunes? No. Así como ya se los dije, ya no sonó tan fácil, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes problemas de los organismos internacionales. Claro, temas comunes en la agenda internacional, uy, hay muchísimos, ¿no? Intereses comunes, luego notamos que no son tantos, ¿no? No porque no haya la disposición para colaborar de unos países con otros, sino cada uno de ellos termina colaborando desde su propio interés y cada uno tiene sus propios objetivos. Eso no hay que perderlo de vista nunca, ¿no? Que cuando, por ejemplo, los países escandinavos, que son, ¿no?, luego los héroes de la película, porque son los que ponen más recursos, los que tienden a ser más participativos de los organismos, en los organismos, tienen una serie de intereses propios, o sea, Dinamarca es muy lindo, pero tiene intereses específicos. Suecia lo mismo, ¿no? Bueno, ya no se diga de otros países como China o Estados Unidos, ¿no? La propia Rusia, ¿no? Otros países como México, Argentina, Nigeria. Bueno, claro, tenemos intereses particulares y aquí el secreto es que pues, en los organismos toca hacer coincidir esos intereses. Esa es la gran dificultad. Ahora, los organismos no son solo un espacio donde uno se pone de acuerdo, ¿no? Que esta idea del interés colectivo es eso, ¿no? Es un espacio para ponernos de acuerdo. También son, y es la última parte de la definición, ¿no? Esto que dice, ¿no? Capaces de expresar una voluntad jurídicamente, ahí falta una palabra, ¿no?, independiente de la de sus miembros. Es que... Perdón, pero es que nosotros nos quedamos en la primera diapositiva. Ah, ¿no corrió? Ahorita la hacemos que corra. Creo que ya se corrió. ¿Ahí la ven? Sí. Ahí está, ¿no? Es la definición que tienen, pero está bien. Entonces, decíamos, ¿no? Los intereses colectivos, pues ya dijimos que son, o sea, que son estos, ¿no? Y ahora, esto que decía yo, ¿no? Y que son capaces de expresar una voluntad jurídicamente independiente de la de sus miembros, ¿no? Esto es, los organismos no solo son el espacio donde negociamos, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo para ver qué demonios son esos intereses colectivos, sino también los organismos se han convertido en una especie como de voces independientes en el sistema internacional. O sea, su capacidad
o sea, con los años, hay que decirlo así, ¿no? Y por eso decía yo que la ONU es nuestra referencia. Específicamente desde la creación de la ONU en el año 45, los organismos internacionales se han convertido en una voz de referencia en el sistema internacional. No solo, digamos, no solo porque expresan el interés colectivo, sino porque lo que se llaman las secretarías, ¿no? O el personal permanente, esto que dice aquí, ¿no? Los órganos permanentes, han expresado, o sea, pareciera que tienen voluntad propia, ¿no? O sea, es como, piénsenlo así, es como si hubiéramos creado un monstruo que ahora cobró vida, ¿no? Eso, eso ha creado, ¿no? Un sistema internacional muy particular, ¿no? No se podría entender el sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial sin entender que hay organismos internacionales que tienen su propia voz, ¿no? Su propio peso. Bueno, aquí se nos presenta un problema, ¿no? Y se nos presenta un problema a nosotros, yo creo, ¿no? En la... en esta materia. Les voy a decir por qué. Porque fíjense que el programa, si alguno de ustedes ya lo vio, ¿no? Vieron que lo subí a Classroom, notarán que dice que hay que revisar una serie de otras organizaciones, y noten cómo son organizaciones, que no necesariamente caben en esta definición. Porque, ¿dónde pondrían ustedes? Dice el programa que hay que revisar qué son las organizaciones de la sociedad civil, las empresas transnacionales o la propia delincuencia organizada transnacional. ¿Qué hacemos con eso? ¿Son o no son organismos internacionales? ¿Ustedes qué creen? A ver, en ejemplo, por ejemplo, Greenpeace o Google o el Cártel de Sinaloa, ¿son organismos internacionales? Sí, por su actuación, que no solamente es Por eso, ahora vean la definición. solo país o región, A ver, sino vamos a ver. abarca más. Pero los que participan no son estados, no son como individuos civiles. No son sujetos del derecho Eso no, internacional, ¿no? ajá, pero eso no dice que no puedan ser una organización internacional. Bueno, entonces pues, la definición que tenemos no nos sirve para definir a estos, ¿no? O sea, a ver, está bien, o sea, justo me interesa que entiendan por qué es un problema. ¿No? Tenemos una definición que es muy rigurosa y nos dice, ¿no? Son asociaciones voluntarias de estados. Y el cártel de Sinaloa, digo, puede ser lo que ustedes quieran, pero es todo menos una asociación voluntaria de estados, ¿no? Greenpeace tampoco lo es, ni menos Google, ¿no? Ahora, estas cosas de las que estoy hablando, a ver, perdón, porque estaba yo en la ventana de la presentación, no vi quién estaba hablando, pero era un él que estaba diciendo con mucha insistencia que tendrían que ser organismos. Bueno, a ver quién eran, o sea, no por señalarlos, sino porque quiero más bien que tratar de entender su posición. ¿Eras tú, Néstor? Bueno, yo dije que no necesariamente tienen que ser estados. Ah, ok, vamos a ver el punto. Porque, a ver, lo que entendemos es que al menos estas tres que yo les dije, ¿no? Greenpeace, Google y el Cártel de Sinaloa, tienen
una connotación transnacional, o sea, actúan más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Los tres. No, eso yo creo que nadie lo puede, o sea, no lo pondremos en duda. Dice acá Andrea, son empresas internacionales. Sí, pero conviene notar, más allá de lo que ven en sus cursos de economía, qué papel tienen, por ejemplo, pensemos Google, ¿no? No solo como o sea, no solo como una empresa y ya, sino qué impacto tienen las decisiones de Google en el sistema internacional, aunque ustedes no lo crean. O luego, no solo Google, o sea, el mejor ejemplo, creo yo, es por un lado Microsoft como empresa y luego por otro lado la fundación Bill y Melinda Gates, eh, que es básicamente pues, el dueño de Microsoft, ¿no? ¿Por qué es importante, no? Bueno, resulta ser que la fundación Bill y Melinda Gates es algo así como el segundo o tercer contribuyente a la Organización Mundial de la Salud. O sea, hoy tratan de moda, ¿no? El trabajo de la OMS. Buena parte del trabajo de la OMS hoy se financia por la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Que no tiene ningún sentido hablar de la fundación si no entendemos cómo es que esa fundación le sobran dólares para andarle regalando a la OMS, ¿no? O sea, hay que entender, digamos, la arquitectura internacional que está detrás de esto, ¿no? O sea, ahí sí hay una empresa, pues, pero Greenpeace, híjole, ¿no? Me negaría a hablar de que son una empresa, pero bueno. Dice Antonio, de hecho en el texto menciona explícitamente que no se deben confundir los conceptos de asociaciones u organizaciones, ya que las organizaciones internacionales son solo formadas por estados-nación con soberanía. Exacto. A ver, aquí hay una discusión abierta completamente, ¿no? En el seno de tanto del mundo académico, o sea, esto que hacemos nosotros ahora, como incluso en el contexto de lo que se entiende por una cosa es una, yo creo, ¿no? Muy mala traducción de lo que en inglés tiene mucho sentido, ¿no? De la gobernanza global, ¿no? O sea, cómo se toman las decisiones a nivel internacional. O sea, hay una discusión de estas cosas, ¿no? La sociedad civil organizada, las empresas transnacionales o la delincuencia organizada transnacional, cómo operan en el contexto de la gobernanza global, ¿no? Porque sabemos que tienen un papel, ¿no? Si el cártel de Sinaloa decide ¿no? hacer las paces con una serie de gobiernos centroamericanos, bueno, pues generan cierto nivel de estabilidad en el sistema internacional, como si no lo hacen, ¿no? Eso, claro que le pega al sistema en su conjunto. Pero bueno, entonces estas cosas, ¿qué serán? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque a alguien se le habrá ocurrido meterlas en nuestro temario de organismos internacionales. ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Por qué creen que a alguien se le haya ocurrido meternos estas tres cosas? Organizaciones de la sociedad civil, o empresas transnacionales, o la delincuencia organizada transnacional, en nuestra simpática materia de organismos internacionales. ¿Es una ocurrencia? ¿Se equivocaron? ¿Quién sabe? Igual para aprender a diferenciarlas entre ellas. Esa es una buena perspectiva. Lailani,
Bien, fíjense, tiene que ver con esto último de ¿qué estaba yo diciendo? ¿No? A ver, esto como la cooperación, ¿no? Entendamos que, otra vez, digamos, un estudio más o menos, el origen de los estudios sobre los organismos internacionales, en realidad es lo que en inglés se llama la International Organization. Cuando hablamos en inglés de International Organization, estamos hablando de, o la Organización Internacional, estamos hablando de todo este conjunto de actores, ¿no? Que operan más allá, o sea, que son otra cosa que no son los estados, ¿no? Y que le dan sentido a la gobernanza global. Entonces, claro, cuando hablamos de organización internacional, o de así, eh, si lo decimos en español, eh, estamos hablando de todo esto, tanto de los organismos internacionales en su sentido clásico, o sea, lo que nos dice Díez de Velasco, como de estos otros actores sui generis. Son sui generis porque, créanme, no ha habido otro momento en la historia donde tengan el peso que hoy tienen. Eh, o sea, digamos, vamos a decir con mucha sinceridad, los últimos 30 años, tanto la sociedad civil organizada como las empresas transnacionales, como incluso la delincuencia organizada transnacional, han adquirido un papel relevante en esto que se llama la gobernanza global, ¿no? O sea, participan de manera directa o indirecta eh, en cómo se toman las decisiones a nivel internacional. Digo, o sea, es muy evidente, ¿no? Que cualquier, digo, el cártel de Sinaloa que se me ocurrió ese, pero pues también puede ser, la Cosa Nostra italiana, ¿no? Que es el sindicato de la mafia más grande en Italia. Eh, o inclusive las redes de trata de personas en, eh, en Europa del Este. Bueno, son un actor que no se puede pasar desapercibido, ¿no? Ya no es una cosa que los estados puedan resolver digamos, en el contexto de las fronteras nacionales, ¿no? O sea, eso es una cosa, vamos a tener que llegar a este punto, ¿no? Otra cosa que nos pide el programa, ¿no? Es que ustedes, que tenemos como problema prototípico el asunto del narcotráfico, la delincuencia y el tráfico de armas. Bueno, em, hay que decirlo, es relevante porque pues es un tema peculiar de la agenda internacional, uno, y dos, pues porque han surgido una serie de actores ahí muy peculiares, ¿no? Perdonen el uso peculiar de la palabra peculiar, eh, que si no son ellos los que toman las decisiones, al menos ellos sí impactan cómo se toman las decisiones hoy, ¿no? O sea, no se pueden dejar de lado, ¿no? Como tampoco se pueden dejar de lado las decisiones a nivel de empresa, algunas, ¿no? Muy grandes. Eh, Estaba pensando en el ejemplo de Google con... se enteraron, ¿no? Que el año pasado, o el antepasado, no, que es el antepasado, en 2019, Google decidió no renovar los acuerdos que tenía con Huawei para que los equipos de Huawei eh, tengan acceso a todos los servicios de Google, tanto ¿no? Al sistema operativo, a Android, como a la tienda de Google y otras cosas. ¿Ustedes creen que esa decisión tenga un impacto en el sistema internacional o no? ¿O por qué creen que se haya tomado esa decisión? ¿Alguien se acuerda de la noticia? De cuando, de cuando Trump ya no quiso que usaran los servicios de, bueno, es que Huawei, a pesar de ser empresa china, trabaja con partes de los sistemas que usa son americanos y Trump los puso en la lista negra para que no pudieran trabajar con ellos y por lo tanto tampoco podía entrar la empresa al país. Más o menos, Leilani, pero creo que tienes muy bien la idea, ¿no? A ver,
El gobierno de... ahora sí que impacta en el comercio, ¿no? Y por eso es lo que provocó parte de lo que dice la Leilani, pues una guerra comercial y cobrar aranceles, ¿no? Porque en este caso Google, que es una empresa americana, se estaba viendo desfavorecida con estos acuerdos que ya tenían previamente. A ver, quizá hay que precisar el asunto, ¿no? Es cierto, ¿no? Hay una rivalidad creciente entre Estados Unidos y la China comunista, ¿no? Que el gobierno de Trump se dedicó a explotar esas diferencias. Más que comercial, fíjense, el asunto no empezó en la arena comercial. El asunto comenzó con que el gobierno de Trump, ¿no? Señaló a Huawei junto con una lista grande de empresas chinas, como con riesgos a la seguridad nacional, fíjense, ¿no? O sea, no con un asunto comercial, un riesgo a la seguridad nacional, porque hacían espionaje para el gobierno chino. Pero hay que entender algo, ¿no? China sigue siendo un país comunista y las empresas, a pesar de que nos digan que no, siguen siendo en algún nivel propiedad del Estado, ¿no? El gobierno chino tiene, creo que como el 40% de las acciones de Huawei. O sea, no es el dueño mayoritario o el dueño único, pero sí, vaya que participa, ¿no? Entonces lo que decían, la acusación del gobierno de Trump era que el gobierno chino espiaba a los estadounidenses a través de Huawei, en términos muy sencillos. Y entonces, pues le pedía a las empresas estadounidenses que tenían negocios con estas empresas chinas, pues que eliminaran sus negocios. Google lo hizo, y Google reaccionó de esta manera, ¿no? Diciendo que, mira, ¿no? Con base en este decreto del gobierno estadounidense, yo te cancelo los acuerdos de aquí al futuro. O sea, porque también en términos comerciales tampoco es que a Google le convenía perder un cliente tan grande, ¿no? De hecho, desde la óptica comercial es lo que menos convenía, ¿no? Desde la óptica del poder es donde se tomó la decisión. Ahora, pensémoslo así, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que hayan bajado las ventas de Huawei después del anuncio o del retiro más bien de, de Android y las otras aplicaciones de Google en los teléfonos Huawei? No. Bien, Lailani, así duro y concreto, ¿no? No, porque para los estadounidenses Huawei se ha convertido en una marca de referencia, ¿no? Creo que las ventas de Huawei solo están por detrás de Samsung en Estados Unidos, están por arriba de Apple seguro. Entonces, pues no, en realidad no. Bueno, ahora los chinos que son listos, ¿no? Diseñaron un sistema operativo, ¿no? Elaborado por los técnicos de Huawei, ¿no? Basado en Android, y con el que están operando y tan, ¿no? Se acabó, o sea, en el ámbito técnico o incluso en el comercial no tuvo un mayor impacto, o sea, pues se siguen vendiendo los teléfonos de Huawei, ¿no? En realidad el que está saliendo perdiendo es Google, ¿no? Está perdiendo ese enorme mercado. Este es un asunto de política y por eso es importante, ¿no? Sumar a las empresas, tanto como hay que sumar a la sociedad civil organizada. O sea, esto yo dije, ¿no? Piensen en Greenpeace, en Amnistía Internacional. ¿Qué otra organización de la sociedad civil grande conoce? Es momento de googlear, ¿verdad? Bueno, denle una pensada en lo que avanzamos además. Bueno, las características. Igual esto lo resumieron creo que muy bien en sus ensayos, ¿no? Lo que estamos viendo en pantalla es la sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ¿no? Me gustó la idea de verla vacía, ¿no?
para entender que hay todo un trabajo previo, ¿no? Que hay que revisar. Bueno, a ver, vamos a decir una cosa, ¿no? Cuando nos refiramos a organismos internacionales, vamos a hablar de esto que dice Díez de Bonilla, ¿no? Estamos hablando de asociaciones entre estados, punto, no hay de otra, ¿no? En cambio, para darle cabida a estas tres, al menos, a estas tres categorías de otras entidades, tendríamos que hablar de organizaciones. Entonces, habría un grupo de ellos, ¿no? Las organizaciones intergubernamentales, y allá se entiende de qué estoy hablando, ¿no? Algunas de carácter universal y otras de carácter regional. Eso lo tienen ustedes bien en sus ensayos, ¿no? Pero habría que agregarnos una categoría nueva, que hay organizaciones intergubernamentales, o sea, entre gobiernos, y hay organizaciones que son no gubernamentales. Ya vimos por qué nos interesa hablar de ellas, ¿no? Entonces, las llamadas, cuando digan ONG, en inglés a lo mejor tiene mucho sentido hablar de las NGOs, de las Non-Governmental Organizations, porque es una manera en la que hablan de la sociedad civil y otras cosas, ¿no? Acá hagamos una distinción, porque, ¿no? En nuestra categoría de ONGs, ¿no? No gubernamentales, caben tanto la sociedad civil como esta que estamos pensando, ¿no? Las empresas transnacionales caben ahí, e incluso la delincuencia organizada, ¿no? Los sindicatos y otras cosas incluso van en esta gran categoría. Bueno, siguiendo a Díez de Bonilla, por supuesto, en esto, podemos decir, ¿no? Dice que la siguiente característica es que tienen una base jurídica convencional. O sea, para Díez de Bonilla, todos los organismos internacionales, ahora sí, ¿no? Organismos internacionales, están fundados mediante convenciones o tratados. Bueno, sí y no. O sea, las más grandes, ¿no? La ONU, la OEA y otras, ¿no? La OMS o la FAO también, fueron creadas mediante tratados. ¿Es relevante? Sí, ¿no? De hecho, esto es un asunto que es parte de la historia de las organizaciones. Hasta la década de los 60, hasta la década de los 50 en realidad, las grandes organizaciones internacionales se crearon mediante tratados. Ahora, lo que ha sucedido de los 60 para acá es que cada vez se crean menos organizaciones con el esquema convencional, o sea, a través de convenciones, y cada vez aparecen más organizaciones que están creadas en el esquema, digamos, o a través de instrumentos de derecho internacional suave o de soft law, dice la Academia Anglosajona, ¿no? Ejemplo de esto, por ejemplo, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es la agencia de las Naciones Unidas que tiene el presupuesto más grande, ¿no? Y está encargada de uno de los temas más grandes, ¿no? El combate a la pobreza. Y el PNUD no se creó por un tratado. De hecho, la creación del PNUD es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, ahí tenemos un actor que hoy es relevante en todas sus formas, ¿no? Y que no fue creado por una... O sea, tiene mayor presencia en términos, digamos, temáticos o inclusive presupuestarios o de personal el PNUD que la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS sí se creó mediante un tratado, ¿no? La constitución de la OMS, y el PNUD pues, con una resolución. A ver, ambas fueron negociadas por estados y ambas los estados se pusieron de acuerdo de qué se iba a tratar cada una, ¿no? Siguen siendo, surgen de todos modos por la voluntad de los estados, solo que se establecen, ¿no? A partir de, digamos, instrumentos diferentes, ¿no? Luego, ahora sí, el asunto de la estructura permanente. Fíjense, cuando decimos estructura permanente, estamos hablando de que hay una serie de
de órganos que consideramos fundamentales, ¿no? E inclusive de personas mínimas que se requieren para que un organismo o un mecanismo opere. A ver, aquí vemos que tenemos dos categorías derivadas de esta característica. Los llamados organismos internacionales, ¿no? La ONU, la Unión Europea, donde tenemos dos cosas. Tanto personal fijo, personal que trabaja para estas organizaciones de manera continua, y además tenemos una serie de órganos una serie de órganos que toman decisiones, ¿no? Que se reúnen de manera continua, ¿no? Normalmente tienen hasta una sede fija, ¿no? En la ONU es muy evidente, ¿no? Hay un personal de la ONU, ¿no? Que trabaja en la Secretaría de la ONU y tiene oficinas permanentes en Nueva York, Ginebra, Viena, Addis Abeba, Santiago de Chile, Viena. La Unión Europea pasa lo mismo, ¿no? Tienen, ¿no? Sede sus órganos de gobierno en Bruselas y Estrasburgo. En cambio, tenemos una serie de mecanismos que o no tienen estructura permanente, o sea, gente que trabaje específicamente para ellos, o sus órganos de gobierno tampoco tienen una sede única. Un ejemplo, quizá hoy uno de los más populares, es el G20. El G20 reúne a las 20 economías más grandes del mundo, ¿no? Y algunos otros países invitados. Se reúnen cada año, ¿no? Pero no hay una secretaría del G20, o sea, no hay personal contratado por el G20 para trabajar con el G20, ¿no? El G20 solo son los 20 países reunidos. Y tampoco es que se reúnen siempre en el mismo lugar, ¿no? De hecho, cada año se van reuniendo en un lugar diferente. Creo que, bueno, el arreglo de Wassenaar es una cosa que vamos a ver más adelante, no se preocupen si no saben qué es eso ahora. O la PEC también es una cosa que es un mecanismo internacional, ¿no? O sea, se reúnen permanente, pero no es no tiene esa estructura, ¿no? Y luego, la autonomía jurídica, bueno, dejemos la pregunta abierta, ¿no? Así como está, ¿no? ¿Qué tan autónomos son? Y lo veremos a lo largo del curso. Creo que es una pregunta que vale hacernos, ¿no? Y irla respondiendo durante el curso. Bueno, ya para terminar, porque ustedes y yo tenemos que correr a otras cosas, a otras clases, yo creo. Van bien con sus entregables. Los di bastante bien. Yo les diría, ¿no? Sigan con el ritmo como van, ¿no? Tiene una actividad un poco más laboriosa, creo yo, pero vamos a descansar la siguiente semana por Semana Santa y más bien regresaríamos el 5 de abril. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, reclamaciones. No, por el momento no. Vale. No, ninguna, profesor. Todos voy a subir la grabación de la clase a YouTube, las estoy subiendo y les comparto la liga en Classroom por si alguien quiere hacer un repaso. Si no hubiera nada más, nos vemos el 5 de abril.